El siguiente ponente es Javier Garzás. Bueno, Javier es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, pero además de eso es muchas otras cosas. Es doctor en Ingeniería Informática, es consultor en temas de calidad de software, aunque el proyector no está funcionando. No sé, ¿no puede probar? ¿Has probado a mandar la señal a ver si la tienes con los de cálculo? Y bueno, como os decía antes, Javier, creo que la primera vez que coincidí con él fue en el año 2006 o 2007 en un evento en Salamanca sobre temas de calidad de software y exponía uno de sus libros en el cual hablaba de jerarquías y de organizaciones de patrones. La verdad es que es bueno, después de eso ha escrito sobre muchos otros temas, sobre Scrum, métodos ágiles, ha trabajado más como consultor en más de 80 empresas distintas, contando sus experiencias y buscando soluciones a problemas muy orientados siempre con la gestión de proyectos, ¿no? Pero hoy el hecho de estar aquí va a ser para cubrir precisamente este tema de orientación a objeto y una visión que entiendo que va a ser complementaria porque precisamente, si no recuerdo mal, su doctorado fue sobre ese tema. Y bueno, si logramos enchufar el proyector, me lo podrá contar. Creo que ya se ha cansado, ¿no? ¿Está entendido? Bueno, ¿En qué formato la tienes? Bueno, esto no me ha pasado nunca, pero ahora tiene que pasar. Se ha apagado. Es que no sé nada de eso. ¿Tenéis un USB, no? ¿USB? Sí, bueno. No, reiniciar la máquina a veces lo coge. Porque el cable del proyector es muy largo y no mete señal. Y Apple es demasiado listo. Y si no hay señal, no se mete. ¿Lo da tiempo a reiniciar, no? Sí, sí, sí. Qué bien. No salgo de casa. Vamos, eso ha pasado una vez en nuestro seminario. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos abriendo un pequeño turno en lo que habla Javier y además así puede coger algo de feedback. ¿Alguna opinión, pregunta, algo que queráis ir comentando para la siguiente fase? Luego ya os digo que en la mesa redonda pues lo trataremos de hacer un poco más abierto porque entiendo que una de las cosas es que me imagino que todos los que estáis aquí tendréis algo que decir sobre el tema. ¿Tenéis alguna opinión que compartir y alguna experiencia positiva o negativa? No sé si alguien quiere ir comentando algo para rellenar estos minutos de deseo. Bueno, como os comentaba antes, uno de los planteamientos, ¿no?, era efectivamente buscar un nombre para el evento de hoy, para la charla de hoy, que fuera llamativo, ¿no? Y efectivamente cuando se me ocurrió el tema este, debe morir, pues es algo que genera debate. El otro día además comentábamos en Twitter, comentábamos tú y yo con más gente, pues bueno, decía, bueno, esto no debe, cualquiera que diga esto de la programación objeto es que no lo entiende correctamente o que no lo está aplicando bien. Por lo cual, además estoy de acuerdo, muchas veces es tremendamente complicado esto de aplicarlo bien, ¿no? Y precisamente yo creo que parte de bueno, pues de las ideas que hemos estado viendo es precisamente las distintas alternativas, ¿no? No ver las cosas de forma dogmática y tratar de aplicar siempre por la aproximación más práctica posible para resolver los problemas. Y al final, nosotros lo que vemos con el tiempo y cada vez con más código y más complejidad en algunos puntos y logrando simplificar otros, es precisamente el tema de que lo que tratas de buscar es simplemente simplicidad. O sea, tratar de hacer cosas sencillas, lo que decía antes, ¿no?, que los métodos no mientan. Hay unos cuantos libros además que lo cubren bastante bien, Code Complete, que me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis, Clean Code, bueno, Code Complete es bastante viejo ya, pero la verdad es que yo creo que sigue siendo interesante. Clean Code, prácticamente una biblia, aunque no es que me caiga especialmente bien Robert C. Martin, pero bueno. No, bueno, me cae especialmente bien desde que... No eres el único. Sí, no me cae especialmente bien, pero bueno, no tampoco igual con una experiencia un poco más personal, pero bueno, eso lo puedo contar luego. Y luego, pues bueno, Ken Beck, que comentaba el de Implementation Patterns, que me parece un libro más serio y también pues cubre algunos aspectos. Uno de los puntos que comentábamos antes también, que a veces acaba siendo religioso, ¿no?, es el tema de cómo escribir funciones y cómo ese planteamiento que tenemos a veces preconcebido. Por ejemplo, una de las normas que nosotros hemos marcado desde hace muchos años es que en las funciones hay que salir cuanto antes con valor de retorno. Algo que es casi lo contrario que te explican en programación estructural. Bueno, casi lo contrario, no, lo contrario
que te explican programación estructurada. Es decir, esto de que una función debe tener un solo punto de entrada y un solo punto de salida, pues buscando código más sencillo y más legible, a veces lo cambias para reducir la complejidad ciclomática. Es decir, yo, en vez de tener una condición de if algo, else algo, lo que hago if not condición, hago lo que sea y salgo. De tal forma que voy manteniendo todo a un solo nivel de indentación. El problema, y lo comentábamos antes con Javier, es que algunos sistemas de chequear estilos y demás te lo marcan como error y te dicen que no puedes hacer check-in a ese código, ¿no? En algunas empresas ocurre. Bueno, vamos a intentar... Lo del GoTo también es divertido porque todo el mundo cita recurrentemente el paper de Dijkstra, GoTo Consider Handful. ¿Cuántos se han leído ese paper? Porque ese paper no dice eso. Ese artículo no dice eso que luego los profesores de programación insisten en decir, ni mucho menos, dice otra cosa. GoTo es una herramienta. Está tardando en arrancar el ordenador porque está hecho en Java. Ay, qué pena. Lo que debe morir es el PowerPoint debe morir, ¿no? Ya lo he visto. Ya has dicho que no es PowerPoint. ¿Cuál utilizabas tú? Yo las hago en látex. Claro, este caso el PDF lo ves en cualquier sitio. Bueno, estamos. Bueno, ya está. Yo creí que esto, como chula que me voy a hacer la presentación, lo digo yo mismo, pero bueno. Bueno, pues nada, empezamos. A ver qué tal con esto. Va a subir aquí. Creo que bien se lo escucha. Bueno, muchas gracias a todos por invitarme, por venir y todas estas cosas. Y nada, yo voy a estar, como dijimos, 10-15 minutitos un poco. Yo como decía Pablo, poli bueno, poli malo, yo voy a hacer poli de barrio, que va por los barrios oscuros, jugándose la vida, viendo código de todo tipo. De hecho, tenía un código para enseñaros, pero no lo voy a poder enseñar porque no funciona de portátil, que era uno que puse todavía en Twitter con 22.000 y pico líneas de código. Por eso, como decía Pablo, matar la orientación a objetos, volver a hablar de orientación a objetos, que a mí me recuerda un poco que tiene un toque vintage, en retro, ¿no? Hablar otra vez de orientación a objetos, matar cosas y tal, pues yo dije, pues esto aquí me venía a mí a la cabeza, Freddy Krueger. Y digo, pues tiene que ser Freddy el que había visto en mi infancia, ¿no? Todo el mundo recuerda a Freddy, ¿no? Si no lo habéis visto, es un buen momento. Digo, pues que me ayude Freddy a contar lo de la presentación. Entonces, a ver, yo supongo que le doy aquí y pasa, ¿no? Sí. Bueno, no es un Mac, pero pasa de cosas. Pero el mío se ve aquí porque viene después. Bueno, lo del terror que os contaba, bueno, de aquí se supone que salía esta escena y yo cambiaba el portátil mío y sacaba las 22.900 y pico líneas de código, que es una de las cosas que normalmente yo me dedico, ¿no? Que siempre me suelen enviar código por ahí raro, siempre malo, no te envían el bueno, te envían el que está peor y te dicen, pues intenta y a ver qué puedes hacer con esto. Y te dicen, esto que está orientado a objetos. 20.000 líneas de código ya no es orientado a objetos ni se puede hacer nada, ya está muerto, ¿vale? Entonces eso es lo que os iba a enseñar aquí. Bueno, la presentación ya me ha presentado Pablo. Yo, aparte, bueno, llevo un tema de empresa de toda la vida y los últimos años en la Rey Juan Carlos, en investigación en el grupo Kibel de la Rey Juan Carlos y luego desde hace unos cuantos meses colaboro mucho con una comunidad profesional que es 233 grados de TI. Entonces la mayoría de las cosas que vais a ver aquí las tenéis también colgadas ahí. Bueno, yo me dedico, no sé si por suerte o por desgracia, a recorrer un montón de empresas. Los que seguís el blog mío de vez en cuando, pues sabéis que de vez en cuando os dejo alguna cosa que me voy encontrando por ahí. Y en la actualidad pues habré recorrido ya, yo calculo unas más de, bueno, seguro que más de 80, ya creo que iré por las 90 y pico. Entonces, lo que yo había pensado contaros hoy, que es lo que suelo hacer en las últimas presentaciones, es hablaros un poco de lo que yo me voy encontrando, ¿no? Porque yo creo que las cosas así más teóricas las podéis encontrar más en artículos, en libros y demás. Y yo quería hablaros un poco de mi experiencia, de lo que yo me voy encontrando sobre la problemática, o no sé si problemática, o bien o bueno, que es este tema que estamos hablando sobre orientación a objetos.
Y entonces lo que yo os quería proponer, que yo me encuentro, ¿no? Que cuando estamos hablando mucho de si la orientación a objetos es buena, mala y tal, me parece que un poco el círculo que nos vamos un poco metiendo en la cabeza, que no sé si del todo es correcto o no, es que como vemos programación muy mala, y la vemos en lenguajes orientados a objetos, decimos, pues es que la orientación a objetos es la que hace programación mala. Y yo digo, bueno, no sé, vamos a dar un poco de vueltas a este tema, a ver qué es lo que hace la programación mala, si los malos programadores o la orientación a objetos, ¿vale? Y entonces un poco lo que yo quiero un poco que reflexionemos en los minutitos estos que tengo yo aquí, ¿vale? Entonces, si realmente eso es así o no es así, porque un poco estamos dando la vuelta a eso, ¿no? Entonces, programamos mal, entonces es la orientación a objetos, no, a lo mejor no es la orientación a objetos, a lo mejor es que programamos mal, ¿vale? Entonces, un poco lo vamos hablando. Y entonces, para ello, yo voy a dividir la presentación en tres, digamos, vivencias o tres experiencias respecto a este tema que os estaba comentando. Un poco con lo que yo quiero analizar, de dónde vienen y por qué, dónde están estos problemas que nos estamos encontrando, que nos llevamos encontrando hace miles de años, relativos a todo este tema que le hemos puesto ahora, el apellido lo estamos diciendo, orientación a objetos. Y entonces empezamos por la primera historia que os quería transmitir. Y esa primera historia o reflexión, yo lo que os planteo es de ¿realmente sabemos orientación a objetos? ¿Vale? Lo pongo entre interrogantes, no estoy afirmando nada. ¿Vale? ¿Y cuánta orientación a objetos sabemos? O sea, ¿realmente de que la orientación a objetos es mala o es de nosotros que sabemos o no sabemos orientación a objetos? ¿Y de dónde aprendemos esa orientación a objetos que se supone que sabemos? ¿Vale? Yo me metí en esto que os voy a contar, y yo siempre trabajando grandes líneas, últimamente mucho en temas ágiles y desde mucho antes, casi paralelo, con temas de orientación a objetos, diseños y demás. Y yo empecé en esto porque trabajaba diseñando, trabajaba en desarrollo de software en una organización, como lo digo para que no se sepa cuál es, que hace sistemas de control de tráfico aéreo, ¿vale? No se sabe, ¿vale? Yo ya sé. Que no lo sabes, no lo puedes Sí, saber. sí lo sé. Bueno, da igual. Cada uno podéis suponer cuál es. Yo no voy a decir. ¿Vale? Entonces, yo cuando trabajaba con body sopeado, como trabajamos todos en España, cuando se trabaja con un sitio grande, y lo que, hacíamos de todas las barbaridades posibles que habéis podido comentar, que comentaréis, que comentó Pablo, que veis todos, que vemos los demás. Las hacíamos y una misión que teníamos era intentar no hacerlas, obviamente. A mí una cosa que me llamó muchísimo la atención es que no sabíamos cómo hacer las cosas bien, ni sabíamos dónde encontrar cómo hacer las cosas bien, que era lo más curioso. Yo empecé a leer mucho, bueno, estos son unos libros que tenéis ahí, y me di cuenta de que una cosa es que no lo supiésemos y otra cosa es que no estuviese escrito, o que no lo hubiese dicho alguien, o que no lo hubiese pasado a alguien. Me refiero a cómo hacer las cosas más o menos dignamente bien. Luego vamos a hablar de si era fácil o no llegar a saber cómo hacer las cosas bien, pero estaba escrito. De hecho yo, esto fue uno de mis primeros trabajos cuando terminé la universidad, bueno, los primeros trabajos en Madrid, meterme de lleno en aquellos tiempos del UML, el Rational Row, luego el Together, todas estas historias. Y como estábamos súper perdidísimos, nos pusimos a leer, ¿vale? Yo creo que se nos fue alguna neurona y ya leímos demasiado, porque yo ya me leí desde el medio ya es de campeones, pero bueno, me empecé a leer todo lo que había por ahí, libros que son un poco conocidos, ¿vale? Algunos están por aquí, el de Riel, de heurísticas, hay otros como el de más de diseño como el de Larson, hay millones de cosas y realmente hay muchas cosas, o sea que saber cómo hacerlo bien sí está por ahí escrito. Bueno, yo hice la tesis doctoral a raíz de esto trabajando, o sea, yo estaba trabajando y dije, bueno, pues esto ya tanto había leído por ahí, digo, incluso daría para hacer una tesis doctoral. Y cuando yo hice la tesis doctoral, el objetivo que yo me planteé era esto fue hace unos cuantos años, esto es el 2004 si no recuerdo mal, yo aquí ya tenemos a una persona que estuvo en el tribunal. Entonces, yo me planteé y dije, ¿dónde está todo el conocimiento que se supone que tenemos? Esto llega a la gente lo sabe. Me arriesgaría a decir que sí, incluso si se cuenta en las universidades, aunque alguien, si está grabándose, que alguien me tira una piedra. Pero realmente esto se cuenta, de hecho es que esto a mí me dio por la tesis, y estoy sacando transparencias retro, ¿vale? Que son las estoy sacando a posta, a ver, me ha hecho pensar que no han cambiado mucho las cosas en 10 años, y yo ya hablaba de cosas de hace 20. Yo la tesis lo que hice fue empezar a ver que había cosas por ahí escritas, el conocimiento estaba, pero estaba muy mal canalizado. Había mucho conocimiento de cómo hacer las cosas bien, estaba bajo el nombre de heurísticas, había gente que lo ponía bajo el nombre de patrones, que es el más conocido, había gente que utilizaba reglas, había gente que utilizaba el concepto de Batesmel, que es más famoso porque es de Ken Beck y lo rescataron por los temas de agilidad, que está en el libro de Refactoring. Y bueno, yo me metí con esto muy a tope. Había mucho,
¿Para qué os pongo algunos ejemplos? No sé si alguno habéis leído alguno de los bad smell del refactoring de Fowler. Levantad las manos, hombre, si no se está grabando nadie. Ahí había un montón de... Ahí había conocimiento, bueno, lo de un montón entre comillas. Mucho de refactorización, pero había un capitulillo que fue muy llamativo porque nos decía eso de malos olores, de cómo se hace esto está mal hecho, bien hecho. Tampoco es que fuese muy concreto, pero ya empezamos a encontrar cosas. Pero claro, cuando te saltabas de esto, lo siguiente para buscar por ahí, uno buceando, pues aparte de la propia refactorización, que también la tenía como tal, como buena práctica para rehacer las cosas, pues te podías encontrar cosas por ahí, libros prohibidos, desconocidos totalmente, uno lo tenéis aquí, alguno esta noche, si esto me ha llegado al corazón, que se lo lea, ¿vale? Que es el de Rie, no sé si alguno conocía. ¿Conocíais algún tema de heurísticas? Algunos sí, ahí levantáis, o tenéis algún primo por ahí, algún amigo que lo conozca. De hecho, bueno, aquí solo pongo algunos ejemplos. Por haber había un montón de cosas. De hecho, ahora, por ejemplo, principios como el de inversión de la dependencia, el inversion of control, que os sonará más, que un poco lo rescató la agilidad porque tiró del tema del TDD. Y para hacer TDD de compras unitarias no había que hacer un principio de inversión de dependencia. Pero esto cuando lo empezamos a leer, claro que existía, lo conocía la gente muy experta, pero si querías que llegase a ti, pues ya no estaba ni en libros, ¿eh? Esto apareció en una revista, que era la que editaba el amigo de Pablo, que es el tío Bob, Robert C. Martin, que editaba esa revista, fue el primero que escribió sobre el principio de inversión de la dependencia. O sea, complejidad bastante complejo poder llegar a ello. Bueno, esto es el otro día abrir la tesis doctoral mía y al final me leí hasta 147 documentos variados que hablaban sobre estos temas, ¿vale? Sobre todo ahí la señora de terror también. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué es lo que nos encontramos hoy? Pues yo lo que me encuentro es más o menos, aunque sea duro decirlo, una foto muy similar a la que yo me encontré cuando hice estos trabajos y creo que se la encontró todos los que venían detrás. Yo una cosa que planteo en interrogante es si realmente todo esto ha llegado a la gente. O sea, porque el conocimiento existe. O sea, cómo hacer las cosas bien existe. O sea, no tenemos que inventar nada nuevo, está. Pero realmente mi sensación, o quizás mi experiencia personal, que creo que es compartida, es que por alguna razón eso no ha llegado a la gente. No está. En las empresas no está. De hecho, esto es una cosa que un post que hice yo en el blog que ponía y decía, se llamaba la entrevista de trabajo que ya paso de hacer. ¿Vale? Cuando hacíamos entrevistas de trabajo, yo le recomendaba a alguien o alguien me mandaba que le seleccionase a alguien, alguna de las cosas que se preguntaban era todo esto que os estoy comentando. Y decíamos que dejábamos de hacerlo porque yo no sé si un 1% de la gente era capaz de contarte algo, aunque fuese, pues los patrones ya era bueno, ya era como para tirar cohetes. Pero un principio de inversión de dependencia, pintar todo y demás era difícil. De hecho, este es un ejercicio que hacíamos siempre cuando contratábamos a gente y que le poníamos este diagrama de clases y entonces le pedíamos que te detectase las cosas mínimas que veía que no estaban bien ahí. Yo lo hice mientras trabajaba, que a la vez estaba haciendo la tesis, y de ahí yo se lo dejé a las empresas a las que he ido pasando, simplemente para sacar si la gente más o menos sabía diseñar. Entonces, pues aquí hay un montón de cosas, y os aseguro que en mi experiencia, el 1% de la gente que ha visto esto ha sido capaz de sacar algún problema, ¿no? Pero bueno, problemas tiene un montón. Hay una superclase concreta, que hay reglas que dicen que no tiene que haber una superclase concreta, porque le das un montón de métodos hacia abajo. Ahí hay hay dos clases concretas asociadas que deberían de pasar por una abstracción. Cuando hay dos clases y las rompo, si son concretas y paso por una abstracción, me va a llevar a cómo me resuelvo el tema de los objetos. En el Gamma serán los patrones creacionales, ¿vale? Bueno, tampoco puedo aburrir mucho, pero aquí hay un montón de cosas y ya lo aseguro yo. Ahí hay una clase interface y acá abajo una clase concreta y hay sitios que te recomiendan de que siempre tendría que haber una abstracción, porque si no vas a duplicación de código. Porque como es una interface, yo implemento aquí abajo, si alguien quiere implementar más, implementa y duplica código. O sea que son cosas que tienen su lógica, pero que ya os digo que, bueno, ya no me estoy mucho hacer esto, que difícil que encontremos en el día a día gente que lo sepa. Entonces, la primera reflexión de las tres que yo proponía es que es cierto que la curva de aprendizaje es difícil, pero también habría que plantear si estamos haciendo algo porque esa curva de aprendizaje la estamos superando, o esto cómo se ha quedado, porque el conocimiento existe de cómo hacerlo. ¿Vale? De cómo hacer bien orientación a objetos y diseño existe. Y entonces en ese primer punto que yo os dejaba, os decía, ¿realmente es un problema de la orientación a objetos o pongo entre interrogaciones? ¿Realmente conocemos bien la orientación a objetos? Si hiciésemos una encuesta, ¿cuántos de cada 10 sabrían, yo qué sé, citar algunas prácticas, o haberse leído algún libro de heurísticas, yo qué sé, saber un patrón sí, un patrón no, ese tipo de cosas por no extenderme? Entonces, el primer punto que yo lo dejo en el aire, aunque ya sabéis lo que pienso, ¿vale? Bueno, y enlazando con lo anterior, que os decía, os ponía aquí en la anterior, realmente
conocemos suficientemente bien la orientación a objetos para evitar mal código, y os planteo el segundo, y entro en la segunda experiencia, vivencia y reflexión que yo quería dejar, que es mal código. ¿Sabemos lo que es mal código? Bueno, sabemos lo que es buen código, entre el bien y el mal. ¿Tenemos todo claro por qué hacemos esto? De hecho, os planteo por qué hacemos diseño orientado a objetos. Yo esto cuando se lo digo a la gente se queda siempre diciendo, pues no sé, ¿por qué ponemos un patrón? ¿Por qué no lo ponemos? ¿Por qué hay que poner una clase abstracta entre medio de interface? Yo qué sé, ¿por qué hay gente que dice que dos clases concretas unidas no está bien? ¿Por qué hacemos eso? ¿A qué nos lleva? ¿Vale? Cuando estuve yo haciendo aquellos trabajos que os conté, yo me pegué unas palizas ahí uniendo patrones, reglas, se sabía que de algunas reglas se llevaban algunos patrones, tampoco me voy a perder mucho en esto. Incluso llegué a mapear una... Uy, ¿qué me pasa? Llegué a mapear una ontología, o sea, de los diferentes focos de conocimiento que había, que principalmente eran las reglas, o sea, tipo BAT-SML, estaban los patrones, que eran mucho más tácticos y más operativos, estaban las refactorizaciones y demás. Y bueno, a partir de esto en sus tiempos, cuando estaba más de moda, porque ahora ya os digo que eso era muy vintage, muy retro, pues en aquellos tiempos que estaba de moda gustó bastante, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de estar en algunos foros bastante importantes hablando sobre estos temas. Porque en aquellos tiempos, que no hace tanto, los foros importantes de moda, esto como los bares, ¿no? Se pasan de moda uno, la discoteca, ¿no? Los de moda hace unos cuantos años eran los de orientación a objetos. Ahora son los ágiles. Pues hace unos cuantos años, donde se movía todo eran los foros de orientación a objetos. De hecho, había una conferencia que yo tuve la grandísima suerte de poder estar, que se llamaba la OPSLA, que no sé si a alguno suena, la antigua OPSLA. Ya decía yo que esta presentación era retro. La OPSLA era la Object Oriented Programming Software Language and Application, o sea, era la estrella. Todo lo que ahora, digamos que esto casi ha desaparecido, o se ha quedado muy relegado. No, han cambiado el nombre. Han cambiado el nombre además, pero ahora las chulis son las de Tool, las de Stream Programming y tal, ¿vale? Estas son las antiguas. Y aquí hubo, me acuerdo una vez, aquí me invitaron a un workshop, y bueno, yo voy a contar todo este rollo que os estoy contando así a vosotros un poquito más ampliado, y me encontré un señor que me dijo, bueno, pues lo he puesto aquí, ¿no? Que me dijo una cosa que a mí me hizo pensar, y por lo menos me hizo reflexionar, y me dijo, dice Javier, bueno, en el workshop también estaba, y decía, Javier, nosotros lo que nos pasa es que ponemos patrones y nos salen peores métricas, y dice, nos sale código de peor calidad. Que claro, a mí eso me dejó un poco así de cuadra, ¿no? Porque después de haberme leído tanto gamma, tanto riel, tanto tal, ¿cómo podía ser que había gente que poniendo eso, que suponíamos que era calidad, le salía peor calidad? Y de hecho la peor calidad que le salía porque cuando pasaban métricas, las métricas, sobre todo las que eran a nivel de diseño, salían peor. Y decían que cuanto más patrones aplicaban, peor calidad, hablando en métricas, le salía el código. ¿Vale? Entonces eso a mí me hizo pensar que digo, ¿qué es calidad? Porque claro, bueno, hay gente que dice, no, pongo patrones y pongo clases y este tipo de cosas porque me da más calidad, pero yo creo que alguna vez ni siquiera sabemos lo que es calidad. De hecho, alguna vez no sabemos ni por qué lo hacemos. Cuando nos metemos en calidad aquí, si te das un poco de vueltas, ¿vale? Esto, por ejemplo, es calidad. Esto es un patrón observer. ¿Es calidad? ¿No tener un patrón observer es menos calidad? ¿Es más calidad o menos calidad? ¿Tenemos dudas? ¿Alguien tiene algún primo con dudas? ¿Vale? No está claro lo que es. De hecho, ya os digo que yo me metí mucho en este tema, y me metí yo, pero que me di cuenta que ya se habían metido un montón hace mucho tiempo ya. Que es un problema que tenemos, ¿no? Que te metes tú solo porque no hay nadie que te lo cuente. Pero bueno, ya había mucha gente que se había puesto a investigar qué era calidad, aplicada más a lo nuestro. Estos son unos modelos viejísimos, transparencia retro, ¿vale? Es el modelo de Mascor, y me voy a parar en este que era el de Boe, que luego esto dio herencia en los predecesores a normas como la ISO 9196 y la 25000, que algunos sonará. Y estos señores ya decían, ojo con lo de la calidad, porque nos metemos la pata siempre con la de calidad. El bueno o malo, calidad no calidad. Cuando es calidad hay que decir qué tipo de calidad. Y en concreto en lo nuestro, que es diseño, la calidad tira por una cosa que se llama mantenibilidad. Y es una cosa que yo creo que la tenemos muy poco clara cuando nos ponemos a hacer esto. ¿Y qué es mantenibilidad? Pues dice, pues mantenibilidad es que tampoco nos vamos a perder en definiciones, es que me cueste menos trabajo mantener. Es decir, que cuando hablamos de que esto tiene calidad hay que tener muy claro lo que significa lo que estamos haciendo. Si metemos ese tipo de cosas, patrones, diseños, reglas y demás, buscamos calidad, vale, sí. ¿De qué tipo? De mantenibilidad, porque por el camino de la mantenibilidad es lo que estamos buscando. Y esto condiciona un montón cómo resolvemos los problemas de diseño, y en nuestro caso, orientado a objetos. Porque mantenibilidad es que se me haga la vida más fácil, o no se me haga muy difícil, cuando yo tengo que tocar los fuentes. Y eso es lo que persigue esto. Y nunca tendremos que perder de vista que persigue eso, ¿vale? Pero claro, aún así, tampoco el tema estaba tan claro cuando lo hacíamos, porque había gente, y luego pondré más casos, que decía que esto no era mantenible.
Es decir, que hacer buenas cosas que nos habían dado, lo que nos habían inculcado en el cerebro, con los libros de Gamma, con el Meyer, con todas estas cosas y tal, y tampoco me voy a perder, nos habían metido en la cabeza y que eso sí, eso es lo que hay que hacer. Pero luego íbamos y decía, y había gente, como os he contado antes, que decía, pues yo lo que tú quieras, pero a mí me sale peor. De hecho, fijaos este caso que os he puesto aquí. Yo tengo el dibujo 1, el de arriba, son 3 clases de dominio, concretan las 3 asociadas. Si te vas a las reglas, y me voy a las reglas del tío Bob, el principio de inversión de la dependencia, te dice, oye, entre 2 clases concretas debería haber una abstracta. ¿Para qué? Para que si el comportamiento de una cambia, yo no la tenga que abrir, recompilar, sino que por polimorfismo pues pueda variar, ¿vale? El dibujillo es de aquí que os he puesto, ¿vale? Podría tener una clase de dominio que necesita hablar con otra capa, y lo normal sería un observer. Podría tener abajo, es muy típico, ¿no? Tengo un cake con un switch ahí gordote y según el comportamiento, según un atributo varía el comportamiento. Pues es lógico meter un patrón state. ¿Qué es lo que me va pasando cuando voy haciendo estas cosas? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que va pasando cuando voy metiendo esto? ¿Creéis que el código es más mantenible? ¿Sí o no? ¿Alguien cree que sí? ¿Vos creéis que no? ¿Alguien tiene un primo que dice...? Pues no se sabe. Lo que pasa es que siempre pensábamos que sí era más mantenible, y ahora la verdad no era tan mantenible. Y esto viene, bueno, de hecho esto lo llevó, no sé si alguno ha vivido esta época. ¿Alguien ha vivido esta época? La época de los meta que te matan. Pues yo la he vivido, La de que alguien tenía un producto y decía, verás tú, la siguiente versión, no vamos a hacer las clases de dominio, vamos a hacer las metaclases de dominio, con el metamodelo de las metaclases de dominio. De tal manera que maravillosamente ya ves, yo estaba el super gurú jefe ahí con barba y tal, que no podía hablar nadie con él, que era el arquitecto, que decía una clase nada más y cambio toda la aplicación. Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Que solo él sabía qué clase había que tocar. Solo él. Este es el problema de toda la vida del programador Rambo, que siempre cuento yo en la charla de agilidad. Que solo él sí estaba. Nadie más en el mundo podía tocar eso. Y este problema viene, y os lo pinto en esta gráfica, de que cuando voy metiendo este tipo de cosas, ¿qué es lo que va pasando? Pues que sí que me va subiendo mucho, yo me meto muchas cosas y el software se me hace más cambiable. Es decir, que es más flexible. O sea, yo muy rápidamente podría cambiar la funcionalidad. De hecho, no tendría ni que tocar, por polimorfismo podría cambiar un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que me está pasando mal? O que se me está volviendo menos comprensible. Por lo tanto, esa respuesta que teníamos inmersa en la cabeza de, oye, que esto es bueno, porque lo cuenta un chico que se llama Gamma, que ha vendido un montón de libros. Bueno, ¿qué es? Bueno, más calidad. Bueno, ¿calidad qué? Bueno, mantenibilidad, pero es que había un paso más. ¿Qué tipo de mantenibilidad? Porque la mantenibilidad se descomponía de siempre, bueno, de siempre, parece que está en la tele. La mantenibilidad era comprender y flexibilidad para cambiar. Y lo peor de esta gráfica que tenéis ahí es que esa gráfica yo la he pintado con 2 líneas rectas, pero no es con 2 líneas rectas. Yo de hecho intenté hacer que no fuese con 2 líneas, o sea, intenté saber cuál era la fórmula que había aquí detrás, porque dependiendo de lo que yo meta, una sube y otra baja. O sea, de hecho no sabemos calcular esto. Sabemos que pasa esto. Yo meto muchos patrones, cuadruplico la población de clases, sabemos que a más clases más coste de mantenimiento, y sabemos que si está el programador super gurú con barba, pues sí meterá una clase y ya lo cambiará todo, pero como no esté, estamos muertos. Entonces, esto de la respuesta de si tiene calidad o no tiene calidad, cuidado con ella porque tenemos problemas, Entonces, pongo a Freddy otra vez, y Freddy nos dice, ¿sabéis lo que es calidad? ¿Sabéis por qué lo hacéis? ¿Sabemos por qué? ¿Qué es lo que aporta un buen diseño orientado a objetos? Lo tenemos todo claro. De hecho, primero lo tenemos claro porque es que yo creo que ni siquiera sabemos como ingeniería, ni siquiera sabemos medirlo. Pero por lo menos que sepamos las consecuencias que tiene. Bueno, y la tercera, ponía aquí. ¿Los problemas que tenemos son solo de la orientación a objetos? Porque le echamos la culpa solo a la orientación a objetos. ¿Creemos que son solo de la orientación a objetos? Entonces ya para terminar de asustaros, y eso que me queda sin mi portátil, no puedo poneros ejemplos de monstruos, que es lo que tenemos. Ahora nos vamos a, o sea, no, el polígono polimalo, pues vamos al poli que vaya a ver a los barrios oscuros. ¿No? ¿Qué se encuentra el poli en los barrios oscuros? Pues se encuentra cosas como esa. ¿Qué nos espera ahí fuera? Lo que nos espera ahí fuera, cuando vamos a hacer esto, es código legacy de la muerte. ¿Vale? Porque claro, no trabajamos con, pues venga, vamos a hacerlo guay y empezamos de cero y tal y cual. No, nos encontramos monstruos. ¿Vale? Nos encontramos, yo qué sé, ¿cuánto es la que lo tenéis vosotros? 1 millón, ¿no? De la clase esa que yo supuestamente os hubiese puesto, 225.000, solo una clase. Eso es lo que nos encontramos, Lo que nos encontramos y con lo que tenemos que trabajar es con esto. Que somos Walking Dead, ¿vale? Muertos vivientes, zombies,
¿vale? El código no está muerto ni vivo, se arrastra, ¿vale? Y a nosotros lo que nos toca, en este trabajo, nos dedicamos a esto profesionalmente, ¿vale? Lo que nos toca es intentar a este hombre poner un ojo, un diente, intentar ahí que no se muera del todo, porque arreglarlo, porque no se le puede matar, porque nadie nunca jamás tiene un primo que haya dicho qué aplicación más mala la tiramos empezando de cero. Yo no conozco nunca a nadie que haya hecho eso, solo no existe. Es preferible el zombie que se arrastre. Entonces lo que nos encontramos es eso, ¿vale? Y lo que nos encontramos es, vale, el problema de la orientación a objetos, sí, no, y por dónde empezamos a meterle mano. Esto es un tema que se estudió mucho en su tiempo, Yo aquí os he puesto otro artículo, de los artículos que en su día a mí más me marcaron de gente, yo os he contado antes los de la OPSLA, y con un señor que se dedicaba mucho a esto era el de este artículo, y simplemente ahí tenéis la referencia por si alguno se lo quiere leer. Pero había gente que se dedicaba a intentar a recuperar los zombies intentando quitarle patrones. Hubo una época, ahora oscura y legendaria, en la época de los ágiles esto se ha olvidado, pero en la época de la orientación a objetos, igual que ahora todos somos Scrum, hubo un momento que todo el mundo era orientado a objetos. Todo el mundo se había leído el Gamma y todo el mundo quería implementarlo. De hecho, había código que crecía tantísimo que se convertía en un zombie por tener patrones. Y había gente como este hombre que se dedicaban a código con mucho patrón y orientación a objetos y demás, quitárselo. Y lo que no estaba claro es cómo hacerlo o no hacerlo. Digamos que la estrategia más típica que todos hemos seguido, después de mucho, era tirar de métricas. Intentar saber dónde estaba el zombie, dónde estaba el órgano que se iba a morir antes. Una de ellas era la complejidad ciclomática, que siempre hemos tirado de ahí, porque era fácil de medir, rápido, automatizable. Tirando la complejidad ciclomática sacamos el código Spaghetti. Donde había código Spaghetti decíamos, eso no tiene diseño, orientado a objetos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tiene un primo que conozca lo que es la complejidad ciclomática y la mida? ¿Vale? 4, 5. Aquí yo siempre os pongo diagramas, todos siempre son de proyectos de verdad, no son de proyectos de Google Imágenes. Esto es una de verdad, no sé cuántas clases tendrá esto, no llega a 2000, son 12 las malas. Ahí el que por donde te está muriendo el zombie es en 12, porque 12 tienen más de 100 en complejidad ciclomática. Para los que no conozcáis la complejidad ciclomática, serían los saltos. Poneos simplificadísimamente que por cada if me suma 1 en complejidad ciclomática. Ahí es donde tengo la muerte, ahí es donde está muriendo la cosa. De hecho, quien se metió en esto, los avanzados, que ya dijeron, bueno, voy a intentar refactorizar y limpiar el código de ese tipo de cosas, incluso tiraban por la complejidad ciclomática, ya eran los avanzados, pero no eran los que tuvieron éxito, tiraron de la complejidad ciclomática y ordenaban los sistemas en función de la complejidad ciclomática. Ya por la clase peor, ahí os he puesto un ejemplo súper fácil, ¿no? La de arriba, 155, esa es la mala, por ella. ¿Y creéis que arreglar la clase de 155 me da garantía de que limpio los problemas de supuesta mala orientación de objetos en el código? ¿Alguien cree que sí o alguien quiere que no? Podéis tirar de los primos y amigos, Pues no, era que no. ¿Por qué qué? Que una clase esté súper mal, pues ya está mal, pero yo busco mantenibilidad. Entonces una clase que nunca se va a tocar y ya está muy mal, si yo la arreglo, pues la dejaré limpia, pero a mí no me hace un retorno de inversión, ¿vale? Por eso necesitábamos siempre un paso más aún, que era, bueno, yo he preguntado aquí que si sabíamos medir esos diseños, que era cruzarlo con el versionado. Que a esto llegaron muy pocos. Es decir, a mí no me vale de nada que tú me arregles mantenibilidad en una cosa que nadie va a mantener. O sea, pues está, de hecho, por eso hay muchos gente que toca el código legacy que se centra en estos principios. Dice, bueno, esto está hecho una pena, da igual. Perdió el zombie, perdió el ojo. Pero no va a necesitar ver jamás. Entonces no me voy a poner a arreglar el ojo, pero voy a arreglar los pies, que el hombre va a ir arrastrándose. ¿Vale? Entonces, por eso os ponía aquí, que los problemas que tenemos en orientación a objetos le podemos cargar el muerto, nunca mejor dicho, a la orientación a objetos, pero no son solo de orientación a objetos. Vienen de... todavía hay gente que no tiene versionado. Hay gente que utiliza las herramientas de control de versiones, y aquí tenemos a Pablo, que es el experto, solo para guardar el código. No mira los versionados, hay gente que no sabe lo que es una métrica, hay gente que nunca mide métricas, hay gente que nunca montó una herramienta de medición de métricas, etcétera. O sea, que ojo con echarle solo la culpa a la orientación a objetos, ¿vale? El problema es que no nos vale solo con saber diseño de objetos, que ya de por sí era complejo, como nos dice nuestro amigo Freddy. Y ya poco más, solo dejaba aquí la reflexión, ¿no? Realmente el problema es de la orientación a objetos como paradigma, hacemos ese círculo de que va de un sitio a otro, etcétera, o es que no conocemos suficientemente bien la orientación a objetos. O es que no sabemos ni siquiera por qué ponemos orientación a objetos, dónde hay que ponerlo y cuánto. O es de que aunque lo supiésemos nos falta saber un montón de cosas, que vemos un montón de carencias que hay a los alrededor, ¿vale?
Bueno, todo esto como siempre ya sabéis que os lo dejo en el blog, de hecho haremos un post sobre el tema o en la web 233. Y nada, esta transparencia se había dejado a Daniel, porque creí que se iba a meter con el Meyer, pero bueno. Todavía sería tiempo, ¿eh? Lo he pensado, digo, seguro que si no la pongo, se mete con el Meyer ya no puedo ponerla, ¿no? ¿Vale? Es la de Alan Kay que decía, ¿no? Yo inventé la orientación a objeto, pero no pensé en temas más en ese momento, ¿vale? Y falta que hace, tenemos más orientado a objeto. Bueno, pues nada, espero que perdonad por los cambios de aquí portátiles y tal, pero cualquier cosa ahora hablamos, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Vamos a pasar a... Bueno, me ha parecido, como siempre,